queremos abordar un tema pues que considero sumamente importante por los grandes problemas que se están viviendo en estos momentos en la República Mexicana. Los medios de comunicación, como usted se ha dado cuenta, están siendo realmente saturados con la información relacionada a la visita de Ratzinger, en este caso Benedicto XVI, en la ciudad de Silao, allá en Guanajuato. Pareciera ser que hay un amaciato entre los poderes, tanto del gobierno federal, en este caso la Iglesia, y los medios de comunicación al servicio de los intereses, desde luego, del gobierno. Mientras en aquel estado, en aquella ciudad, hay grande regocijo, no es exactamente entre la sociedad, no exactamente en el pueblo. Hay algunos medios de comunicación que lo han externado de esta manera. Mientras el regocijo del gobierno es total, reina la apatía, dicen estos medios, entre la población. No podemos olvidar que hubo ya algunas manifestaciones incluso en contra de la visita de Ratzinger. Aquí en México, exactamente, en el día de su llegada, hubo también algunas otras manifestaciones y de ello estaremos dando cuenta a través de este interesante programa. Hoy lo hemos denominado la alta traición del Partido Acción Nacional. Calderón, el legislativo, la derecha y comunicadores hacen un solo frente para el totalitarismo de la clerecía. Para ello he invitado yo en esta ocasión pues a un personaje realmente muy importante dentro de lo que viene siendo los medios de comunicación aquí en el Distrito Federal. Y pues Edgar González Ruiz, es para mí un placer tener que trasladarme desde la ciudad de California, allá en San Diego, con la finalidad precisamente de esta entrevista, por el conocimiento, la capacidad, maestro, que hay en ti con relación a estos temas tan interesantes. Y quiero presentarlo, antes que nada, a nuestros televidentes. El maestro Edgar González Ruiz es maestro en filosofía, investigador y periodista. Es autor de varios libros sobre la derecha católica, tanto en México como en América Latina. Muy acertados sus trabajos, maestro, por ahí los he estado leyendo, te he dado seguimiento en lo que es tu obra como escritor, y pues te felicito. Uno de los trabajos que a mí me llamaron mucho la atención es cuando habla sobre el ejército, esa maniobra que se da, digamos, en los gobiernos como Franco. Estamos hablando esos presidentes, gobernantes, y que con un totalitarismo también en su administración, pues imponen realmente situaciones vergonzosas en donde la sociedad tiene que ser, digamos, quien esté pagando, digamos, sueldos, digamos, en este caso a los servidores de la Iglesia, que se convierten a través de esa maniobra, vamos a decir, de las dictaduras, pues en representantes también, digamos, del gobierno con autoridad militar. Ya nos platicarás tú más adelante sobre este interesante tema. Hoy quiero tratar precisamente lo que queremos abordar. Bienvenido, antes que nada, bienvenido para nuestros televidentes. Creo que será un placer, un deleite poderte escuchar, si gusta saludarles, y damos inicio al programa. Muchas gracias, Rubén Aguilera, por la oportunidad de conversar nuevamente contigo acerca de estos temas que tienen una gran historia, pero que hoy en día son de actualidad candente. Definitivo. Quisiera empezar con esto, maestro, si me permites. Hay una perspectiva en este momento a nivel nacional, creo que como periodistas, de alguna manera también, digamos, queremos ver las cosas con objetividad. El gobierno de Felipe Calderón
tiene un inicio donde el eslogan, digamos, publicitario fue el presidente de las manos limpias. ¿Te acuerdas que al inicio de su gobierno era parte, digamos, de su campaña, sí, el candidato de las manos limpias? Pareciera ser que hoy, después de ya cerca de los 6 años, afortunadamente, termina, digamos, con las manos bañadas en sangre. Tengo una apreciación muy personal, creo que con una conciencia muy atrofiada, porque independientemente, vamos a decir, de que las manos se han bañado de sangre, estamos hablando que viene arrastrando, pues ya casi cerca de 60,000, digamos, muertos en México, algo que jamás se había, digamos, dado en nuestro país y muy difícilmente en algún país, digamos, del mundo. Incluso los que están en guerras, pues se hablan de números totalmente más bajos, después de que terminan, y en este caso parece que no tiene para cuándo. Entonces, estamos hablando que viene cargando una situación muy difícil, y cuando hablamos de él como un personaje traicionero a su nación, creo que se le añade una mancha más al tigre, en donde va a ser muy difícil que salga librado, porque hoy estamos hablando de que mientras en México decimos hay manifestaciones, mientras en muchos estados de la República hay manifestaciones en contra de la maniobra que hizo para cambiar la Constitución, el artículo 24 en especial, pues pareciera ser que va a terminar siendo señalado y acosado por millones y millones de mexicanos, porque hoy estuvimos observando este detalle tan importante, maestro, pero me gustaría, nos hablar primeramente un poquito sobre el artículo 24. Ya no en la pretensión de que haya una rectificación, porque ya entendimos, ya vimos que fue la consigna y la ha cumplido realmente en su gobierno. Las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores ya dictaminaron lo que él quiso precisamente dejar como un legado para la Iglesia Católica y una desgracia para su país. ¿Qué opinas con relación a esta maniobra? Sí, efectivamente, como bien señalabas, como una traición a la historia y al futuro de nuestro país. El gobierno de Felipe Calderón, que tiene las manos tan ensangrentadas, ¿verdad? Sí. Como señalas, con tantos asesinatos, tantas muertes que ha provocado en su sexenio con su falsa guerra supuesta guerra contra el narco. Bueno, la derecha representada por el PAN y sectores convenencieros, sectores oportunistas de otros partidos, se han prestado a reformar el artículo 24 de la Constitución a gusto de la jerarquía católica para destruir el Estado laico, para propiciar la intervención del clero, de la jerarquía católica, tanto en la educación pública, es decir, para terminar con la educación laica, para darles entrada a los cuarteles, al ejército, que eso es muy grave, es un mal del cual en México nos habíamos librado a lo largo de la historia y que conocieron con consecuencias también dramáticas, sangrientas, otros países de América Latina, del Cono Sur y de Centroamérica. Y, en fin, para que la Iglesia Católica goce de amplios privilegios e incluso de subsidios, de apoyo económico por parte del gobierno. Y tu caso es un punto que me gustaría un poquito, a lo mejor, recalcar, por la importancia que yo observo, digamos, desde el principio. El ejército mexicano fue utilizado para una labor muy ajena a su función constitucional, a su función realmente en beneficio y defensa de la patria. Ha dejado un sabor un tanto, digamos, decepcionante entre la sociedad, no sé cuál sea tu apreciación, de que lo utilizó en momentos en que estaba él contra la pared, vamos a decir, por haber sido determinado como un gobierno que asume la presidencia y que fue clasificado en su momento como espurio. Haber tomado un lugar que no había ganado en la legalidad y que aún en las mismas, digamos, elecciones el pueblo le dio la espalda, pero que a final de cuentas toma él el poder y a partir de ese momento, en el control del ejército, empieza, digamos, a tomar fortaleza para revalidar o dar fuerza a su gobierno.
¿Cuál es tu punto de vista en ese? Mira, es un tema interesantísimo el que tocas. Sí. Me voy a referir a tres aspectos de ese tema. En primer lugar, para la jerarquía católica, para los sectores del clero que están promoviendo estas reformas y que quieren tener el poder dentro de nuestro país, es fundamental tener ingreso al ejército. Es una prioridad al grado de que a lo largo de este sexenio pues han promovido las llamadas capellanías militares, es decir, la inserción del clero en el ejército. Sí. Mediante sacerdotes, que son los capellanes militares, específicamente puestos para ello. Entonces no es un asunto menor, pasa desapercibido para la opinión pública. ¿Por qué? Porque en México vivimos durante muchos años en el marco de un Estado laico, donde había una separación entre el Estado, el gobierno y la Iglesia Católica, y donde no habíamos vivido lo que era qué consecuencias podría tener esa intromisión. Entonces, por un lado, es una demanda histórica del clero. Por otro lado, es el segundo aspecto al que me quería referir. Calderón inicia en 2007, llegado a la presidencia, a la cual llegó de manera fraudulenta, de manera agresiva, fraudulenta, tramposa. Y entonces utiliza al ejército en una falsa guerra contra el narco, cuyo verdadero objetivo es tener a la sociedad mexicana reprimida, controlada. Esto lo logra no solamente con el ejército, digamos, es uno de los elementos fundamentales para ese plan, pero lo logra también con ayuda de la jerarquía católica, que constantemente lo está apoyando a él y a su partido, y de medios de comunicación como la televisión. Las dos cadenas televisivas pues son abiertamente oficialistas, igual que las cadenas y estaciones de radio que constantemente a lo largo de todo el sexenio pues se dedicaron simplemente, salvo excepciones, ¿no?, que todos los mexicanos conocemos cuáles son los pocos locutores que han tenido una posición crítica, pero en su generalidad ha sido hacer una propaganda machacona constante a favor del gobierno, concretamente de Calderón. El tercer aspecto que quería mencionar, dentro de las acciones de la derecha a lo largo de este sexenio, sustentadas en el empresariado, la jerarquía católica y el ejército, tienden quieren modificar el desarrollo de nuestro país, imponer un juego de fuerzas, una hegemonía que no se conocía en México y que era típica de otros países. Una hegemonía basada en esa alianza donde están muy entrelazados la iglesia y el ejército. Esos son los aspectos que vulneran las posibilidades de progreso y de libertad en nuestro país. Vamos a ir a un corte, maestro. Para todos nuestros televidentes, tanto en Los Ángeles como en Arizona, y aquellos que nos siguen también a través de las páginas en internet, estamos conversando con el maestro Edgar González Ruiz. Pues un catedrático, investigador, periodista, autor de varios libros, que con pues un amplio criterio y calidad moral, hoy nos puede decir con toda, digamos, puntualidad qué es lo que se está dando en el territorio nacional. Regresamos en un momento.